La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que promueve la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación a través de entrevistas con sus protagonistas. Hoy día vamos a tratar el tema de las construcciones que se están un poco desmoronando, podríamos decir, desplomando, dicen algunos, colapsando otros, pero en fin, es un problema que últimamente se agrava incluso con los huaicos. En fin, y en esta oportunidad tenemos el gran honor de contar con un experto en estos temas. Se trata de Miguel Luis Estrada Mendoza, ingeniero egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería y que también fue ministro de Vivienda por los años 2019. Eh, Miguel, Miguel ha estudiado pues también en Japón. Ahí ha logrado su doctorado en la Universidad de Tokio y también ha hecho postdoctorados en Chiba. Allí obviamente ha aprendido muchas cosas. Recibió una beca del JICA para realizar estudios de planeamiento para prevención de desastres, sistemas de información geográfica. Posteriormente recibió una beca para asistir al seminario Future Cities, la iniciativa de Future Cities. En fin, su CV es bastante largo. eh, Cabe señalar, sin embargo, añadir, sin embargo, que ha sido director del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigaciones de Desastres, SISMIT, de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI. Bueno, creo, me parece, o estoy seguro, que es el más indicado de explicarnos un poco qué está pasando en nuestro país. Muchas gracias, estimado Miguel, por estar en nuestro programa Encuentro con la Ciencia. Modesto, más bien las gracias a ti por invitarme y darme esta oportunidad. Sí, el problema es bastante grande, ¿no? Y no solamente hay una o dos personas o instituciones, en realidad es toda una cadena, un problema estructural. Habías mencionado tú que, por ejemplo, estuve en un curso de JICA denominado Future Cities, futuras, ¿no? En donde sabes, el centro de la preocupación gubernamental y de las inversiones que hace el Estado, ya sea en esto en sus tres niveles de gobierno, ¿no? El gobierno local, el gobierno regional y el gobierno central, porque la mayoría de países está divididos de esa manera. En Japón específicamente, ellos tienen ya una política de llamada el desarrollo de la sociedad 5.0. Entonces, te decía que todas las inversiones que hace el gobierno, las investigaciones que hacen las universidades, es ahora para asegurar, ¿no? Asegurar una vida confortable y segura al ciudadano. Entonces yo pienso que esa es la política que se debe implementar y también en nuestro país, asegurar sobre todo que el ciudadano que esté usando cualquier tipo de infraestructura, ya sea pública y privada, al momento de iniciar el programa estabas hablando acerca de en realidad la palabra correcta técnica es colapso, el colapso de estas infraestructuras. Primero fue un puente hace 2 semanas y hace una semana bueno, un puente es un bien público y hace una semana el techo de un centro comercial, que es un bien privado, completamente privado. O sea, no solamente estamos afectados digamos, por errores, ahora vamos a tratar de explicar qué cosa es lo que ha estado pasando en los bienes públicos, sino también en el privado, y eso sí, Modesto, es bastante preocupante. Entonces, primero, esta pequeña introducción de que ya debemos pensar que las autoridades que toman decisiones, y no solo, o funcionarios o personas que están en los niveles de toma de decisiones, tanto en el nivel público como en el nivel privado, deben priorizar lo que acabamos de decir, como en Japón están haciendo,
el confort y sobre todo la seguridad de vida de las personas, cualquiera que ésta sea la función, el funcionamiento o el servicio que se esté dando. Entonces, primera reflexión, vamos a empezar por esta, mi estimado Modesto. Bueno, pero además debo añadir, estimados seguidores, que Miguel Estrada es el presidente del capítulo de Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros del Perú, de modo que estoy seguro que allí han tratado estos problemas, estos sucesos lamentables que están ocurriendo en el Perú. ¿Me equivoco? Algo muy importante, mira, acabas de mencionar, sí, hemos sido elegidos como presidente del capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, y estas estructuras que han colapsado son miembros de la orden, o sea, están registrados, inscritos en el Colegio de Ingenieros del Perú. ¿Qué es el Colegio de Ingenieros? ¿No? Es un ente deontológico donde debemos velar por la buena práctica profesional y sobre todo por la capacitación permanente, actualización permanente de nuestros agremiados. En este caso, directamente estamos hablando de ingenieros civiles. Entonces, me parece que acá hay una responsabilidad también, no directa, ¿no? Pero una responsabilidad también de un análisis, estamos hablando de una responsabilidad de un análisis, ¿qué está pasando con los profesionales en la ingeniería civil? Entonces, estamos trabajando en tres etapas muy, muy importantes. ¿Qué estamos haciendo actualmente, ¿no? En este capítulo de ingeniería civil. En vista a digamos, a estos últimos sucesos y lo que hemos estado viendo, no en las últimas semanas, sino en los últimos años, Modesto, es también la preocupación que se tiene por las mallas curriculares de las carreras de ingeniería en general, ¿ah? O en general de las carreras universitarias, ¿no? Y estamos extendiendo un poco más allá el problema. El año pasado, con la gestión anterior, estuvimos, por ejemplo, invitando a los decanos o directores de escuelas de las carreras de ingeniería civil para ver cuál es la oferta educativa actual. Y lo que vamos a hacer este año, Modesto, es la segunda etapa. La segunda etapa es invitar a las grandes empresas que están construyendo el país y a las grandes instituciones gubernamentales que hacen obra, que hacen infraestructura en el país. ¿Quiénes son, por ejemplo? Bueno, las grandes empresas hay que buscarlas, obviamente a través de Capeco, vamos a hacer a través de la Cámara Peruana de la Construcción, vamos a hacer esta invitación, pero ¿cuáles son las instituciones gubernamentales, Modesto, que hacen más infraestructura? Básicamente son cuatro, cinco, perdón. El Ministerio de Transporte, ¿no? Encargado de la infraestructura vial. El Ministerio de Salud, encargado de la infraestructura de salud, hospitales, obviamente. El Ministerio de Educación, encargado de la construcción, ¿no? Actualmente en el Perú no tenemos un poco menos de 60.000 instituciones educativas, imagínate, 60.000. Fíjate la responsabilidad que eso conlleva. El Ministerio de Vivienda, obviamente, si bien es cierto, el Ministerio de Vivienda no construye directamente este, viviendas como se hizo anteriormente, hace muchos años. Lo que hace el Ministerio de Vivienda es la normatividad, ¿no? Y en el Ministerio de Vivienda también están los proyectos de agua y saneamiento. Y finalmente una última, digamos, un último ministerio, no último, pero un ministerio sí importante en obras es el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, donde los proyectos de riego son proyectos de infraestructura de gran envergadura. Muy bien, entonces llamamos a los empresarios, llamamos a las empresas para ver cuál es la necesidad actual y futura, Modesto, de la formación técnica la formación universitaria, ¿no? Y cuál es la oferta que deberían tener las universidades. Muy bien, y la tercera etapa es, una vez vista la propuesta académica, una vez vista la necesidad gubernamental y privada, y visto también hacia dónde va a atender la ingeniería, particularmente en mi caso, mi responsabilidad de la ingeniería civil es
plantearles a las universidades, Modesto, identificar la problemática, ¿no? E inclusive podemos hablar de responsabilidad ética, de la actividad ética de la profesión, ¿no? Para mejorar primero los aprendizajes, tal vez las metodologías, los métodos, tal vez los nuevos, la implementación de nuevos softwares, nuevas metodologías, yo le he dicho, y tender hacia que esta necesidad de buenos profesionales sea cubierta para que no existan estos problemas que hemos visto que directamente vamos a ver, a ciencia cierta, no vamos a decir hay un culpable. Podemos hacer un análisis durante el programa acerca de cuáles podrían ser aquellos puntos donde se falló para que colapse el puente o para que colapse ese techo. Entonces, para que esto no vuelva a ocurrir definitivamente, nosotros los ingenieros civiles construimos infraestructura cualquiera que ésta sea para que no colapse por ningún motivo, así haya un gran sismo. O sea, lo que se hace es diseñar, o claro, o sea, uno puede diseñar una estructura súper dimensionada, pero eso es extremadamente costoso. Por ejemplo, me preguntan, ¿y por qué no se cae, no se cae, por ejemplo, el puente Balta, que está allí, quiero que 300 años, no lo sé, 200 años, más de 200 años? ¿Por qué? Porque si lo vemos, tiene una superestructura, o sea, antes sobredimensionaban las cosas. Ahora, desde el punto de vista técnico y sobre todo económico, no podemos sobredimensionar esos elementos estructurales. Entonces, para eso existen los análisis estructurales y justamente es allí donde tenemos que incidir. Número uno y número dos, que podemos hacer una discusión un poco más filosófica, es acerca de la ética profesional. Entonces, en eso estamos, así es Modesto, tienes razón, hemos tomado conciencia de esta problemática y estamos en una discusión que me parece que tiene que pasar algunas semanas y meses para llegar realmente a una propuesta adecuada para esta modernización en general, Modesto. Yo diría que invites a profesionales de otras especialidades, no para que también hagan esta propuesta que le estoy haciendo de estas tres etapas para que tengamos una oferta educativa adecuada a nuestras necesidades actuales y sobre todo futuras. Ahora, hablas tú de la formación de profesionales. Aquí en este programa hemos estado manifestando una preocupación. Hay universidades que son empresa que tienen tanta necesidad de alumnos que ingresan prácticamente todos los alumnos y sabemos los profesores universitarios que si alguien no tiene la capacidad para estudiar en la universidad, no puede ser un profesional, digamos, de confianza, pero también en esas universidades de todas maneras los pasan y además los pasan con buenas notas. Que, ¿Eso han notado ustedes eso o no han analizado el tema? Eh, no vamos a comprometer nombres acá, definitivamente, pero lo que sí podemos hacer, mencionar directamente es, por ejemplo, las universidades que estuvieron en revisión, en supervisión, ¿no? Para obtener licencias, para que sean licenciadas, ¿no? Universidades licenciadas. Modesto, me parece que ha sido un grave error esto de que el licenciamiento de las universidades no sea periódico. Me parece que por ahí siempre, ¿por qué? Y luego podemos hablar acerca de las inspecciones técnicas de seguridad, que también va en ese sentido. Las universidades tienen que tener mallas curriculares dinámicas, tienen que tener laboratorios dinámicos. ¿A qué me refiero? Que tienen que ser actualizados. No podemos pasar un proceso de revisión, inspección el día de hoy y olvidarnos de acá hacia 20, 30 años y mantener la misma oferta académica y los mismos laboratorios. Eso no puede ser. En los países avanzados eso no existe. Número uno. Por eso es que necesita que el licenciamiento sea otorgado no por una determinada cantidad de años, porque después de esa cantidad de años, 5 o 6 años, no hay que volver a revisar y ver que si es que esa universidad ha actualizado sus mallas curriculares, ha actualizado sus métodos de enseñanza o su equipamiento para la enseñanza adecuada. Muy bien, número uno. Número dos, tenemos que hay una responsabilidad, como acabas de mencionar, de las empresas que ofrecen
digamos, estas carreras profesionales no deben escatimar la parte económica, estamos hablando, de invertir en una buena calidad de enseñanza, es decir, conseguir buenos docentes. Buenos docentes, un docente quiere decir que no solamente tenemos un docente de aula, sino también tiene una práctica profesional. Es importante, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, tengo práctica profesionales a través de la universidad, se tiene actividades de investigación y actividades de consultoría, por ejemplo. Muy bien. Entonces, que haya esta y la inversión en una adecuada infraestructura educativa. Estamos hablando en el caso de la mayoría de carreras de ingeniería, buenos laboratorios, en medicina ni qué hablar. Entonces, estamos hablando de una permanente actualización de esta oferta educativa. Y con lo que estabas hablando acerca de que todos ingresan a estas universidades, bueno, tal vez eso no sea un problema más bien cultural, Modesto. En el Perú hay más o menos 1,4 millones de jóvenes estudiando en las universidades públicas y privadas. Y más o menos 400.000, entre 350.000, 400.000 jóvenes estudiando en los institutos de educación superior técnica. Pero, por ejemplo, nosotros necesitamos una industria. Una industria, por ejemplo, la industria de la ropa. ¿Cuántos ingenieros industriales, mecánicos, electrónicos, mecatrónicos necesitamos en una planta? Pero ¿cuántos operarios necesitamos? Entonces, estaríamos pensando que el número debería ser al revés, ¿no? Más bien formar profesionales con muy alta calidad y esa parte técnica también reforzarla. Entonces, por ejemplo, en una obra civil, ¿no? Si tú vas a una obra de infraestructura cualquiera, ¿cuántos ingenieros están? Uno, dos, tres, pero ¿cuántos obreros necesitamos? Un ejército. Entonces, allí, Modesto, tenemos que plantear, ¿no? Conversar fuertemente, no entre las universidades, ¿no? O sea, conversar ya a otro nivel, en el Consejo de Ministros, por ejemplo, esa sería una discusión muy rica acerca de la oferta educativa que debemos tener en un país, sobre todo en un país en desarrollo donde necesitamos mucha mano de obra, por ejemplo, en agricultura. Necesito ingenieros agrícolas, pero también necesito agrónomos, pero también necesitamos ingenieros civiles para darle agua, ingenieros electricistas para dar energía, ingenieros civiles para el transporte o electrónicos para la comunicación, pero necesitamos un ejército de técnicos en agricultura, por ejemplo. Entonces te das cuenta, habría que invertir ese número y por eso podemos entrar a una discusión muy rica, como te digo, ya a otros niveles, desde el punto de vista gubernamental, sobre todo para el apoyo, por ejemplo, Beca 18. A mí me parece que Beca 18 es un programa excelente, pero que debería estar destinado para instituciones públicas. Más, ¿no? Más. No, no tampoco nos vamos a hacer tampoco acá negar que ninguna institución privada puede acceder, digamos, a darle esta educación a estos jóvenes con mucha motivación. No, pero me parece que el fortalecimiento de la educación pública, desde la educación básica regular, educación superior universitaria o educación superior técnica, tiene que ser fortalecida en este momento. O sea, no debemos esperar más. Y tu frase, ¿no? Sin ciencia no hay desarrollo, es justamente eso. Lo que hay que hacer es fomentar digamos, los jóvenes estudiantes que vayan a las universidades, pero también que vayan a los institutos técnicos, ¿no? De educación, donde seguramente en 2 o 3 años ya están insertos con competencias laborales, ¿no? Ya están trabajando. O sea, si necesitan no trabajar rápidamente porque su condición económica lo demanda, ¿para qué esperar 5 años? Si en 2 o 3 años pueden tener una cualificación laboral, cualificación, no estamos calificando, no cualificar, una cualificación laboral de manera que se pueda insertar rápidamente pues a la actividad económica, a la actividad laboral. Entonces, este, y por ejemplo, lo que acaba de ocurrir en Trujillo. De repente, el soldador fue el que hizo mal la soldadura. ¿Quién lo suelda? ¿El ingeniero? No. El ingeniero lo que hace es calcular, no la soldadura, porque la soldadura se calcula, no longitud, bueno, características de la soldadura.
¿Te das cuenta? O el perno, por ejemplo. De repente el perno dices Y tú, la "Oye, soldadura es una especialidad bastante requerida en los países desarrollados y los expertos son también demandados, ¿ah? claro, y no son ingenieros, ¿ah? Obviamente, no son ingenieros. Los ingenieros son los que formamos, ¿no? Digamos, a estas personas con estas competencias laborales, ¿no? Para que hagan su trabajo de manera adecuada. Claro, por ejemplo, si queremos tener puertos acá, ¿por qué no el CIMA, por ejemplo, tiene una mano de obra muy altamente calificada, ¿no? Y muchos de los trabajos, como tú bien dices, es de soldadura. Es un trabajo muy importante, es un trabajo que demanda, ¿no? Una adecuada formación y sobre todo entender que cada proceso, y ahora vamos a hacer un análisis del proceso, por Yo me ejemplo, acuerdo, yo fui, tú sabes que yo he estudiado educación técnica en un Politécnico del Santa, pero también el Politécnico José Pardo, y ahí efectivamente los técnicos de lo que ahora se llama ISTs, ¿no? Los ingenieros enseñaban todos estos decretos a los mecánicos, soldadores. Claro, mira, por ejemplo, tenemos Sensico. Yo he sido presidente de Sensico. Sensico es una institución adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, donde se enseña toda la parte técnica de todo el proceso constructivo, desde el dibujo de planos, porque hay que entender, por ejemplo, qué dice un plano, el proceso de la topografía, que es lo que dice en el plano y que replantearlo en el terreno, la albañilería, ¿no? El concreto, por ejemplo, cómo se hace el concreto. Todas esas, digamos, actividades que también las aprendemos en la universidad, en Sensico se enseña no solamente teoría, sino también mucha práctica, ¿no? Eso es importante, ¿no? Un lema que se tenía en Sensico es aprender haciendo. Y eso, por ejemplo, seguramente tú bien sabes, en Alemania las escuelas de formación técnica, ¿no? Que son instituciones públicas, ¿no? Están llenas de alumnos. En Canadá también hay muchas instituciones superiores técnicas donde forman a jóvenes en 2 o 3 años y ingresan al mercado laboral no desde un punto de vista empírico, sino sabiendo lo que se realiza en esa actividad. Entonces, por ahí me parece que también hay una discusión de por qué se han caído, perdón, por qué han colapsado estas infraestructuras. Ahora, te voy a mostrar, voy a ver si sale, voy a mostrarte este, una construcción, no sé si tú conoces, pero A ver. ¿la ves? Todavía no. No se Ya, ve. ahora sí, claro, ese es un canal Inca, creo que es Inca, sí, 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 lo estamos viendo ahí, por ejemplo. Eso es bien interesante, ¿no? Por ejemplo, ahí, ¿qué dirían los hidráulicos, por ejemplo? ¿No? Por ejemplo, podría ser bajar la energía del flujo del río, por ejemplo, una distribución adecuada para llegar a un flujo laminar, tal vez, ¿no? Y está allí, parada hace cientos de años, ¿no es así? Y es Entonces, muy interesante. de Inca, ¿En dónde es? son los incas que hicieron esto. Incas, pre-incas. Acá dice un extraordinario puente inca, puede ser pre-inca también, pero parece que esa gente conocía bastante cómo hacer puentes. Como te digo, ¿no? Fíjate la masa, o sea, digamos, este, el sobredimensionamiento, ¿no? Lo Con que rocas, pasa es que con rocas, lo que pasa es que ellos sabían que ese flujo de agua no era normalmente, no era siempre, a veces venía pues con mucha más fuerza. ujú, claro que sí, ¿no? Y digamos, cuán maciza es esa estructura, ¿no? Estas rocas pesarán, pues, ¿cuánto? 2,5 toneladas por metro cúbico, ¿no? Más o menos. Tal vez un poco más, no lo sé. No, entonces si estamos viendo, pues es una estructura bastante sólida, bastante maciza, y sobre todo utilizaban mucho, por ejemplo, ahí lo que uno ve claramente es la geometría y se apoyaban mucho en las fuerzas de la naturaleza. ¿Qué estamos hablando acá? De las fuerzas de gravedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, con estructuras muy macizas, muy pesadas, ¿no?
a ser ayudadas por las fuerzas de gravedad, las hacían, pues, las hacen, no las hacían, las hacen, porque todavía están existentes ahí, las hacen bastante estables. Muy interesante esta ingeniería modesta. Bueno, y también obviamente hay los famosos puentes colgantes, que son una maravilla de ingeniería, ¿no? Eh, ahora bien, ¿qué es lo que tú como, claro, no se puede saber exactamente la verdad, pero ¿cuál es tu percepción de lo que ha sucedido en este super centro comercial trujillano? ¿Qué habrá pasado? ¿Se ha estudiado algo en el Colegio de Ingenieros? Todavía, obviamente, no es nada concluyente, ¿no? Claro, no sería muy irresponsable de mi parte decir pasó esto. Claro, o sea, yo soy un científico y yo hablo con evidencias, hablo con estadísticas. No, entonces, ¿por qué fallan las estructuras? A ver, mucho he estado hablando del mal diseño estructural. ¿Puede ser? Puede ser. Muy bien, y ya el diseñador, el ingeniero Julio Rivera, ha salido a algunas entrevistas, ¿no? Está revisando sus cálculos, ¿no? Y algo muy interesante de parte de él, que ha dicho, cualquier problema de falla, yo asumo la responsabilidad. Me parece que eso deberían hacer también los políticos, asumir su responsabilidad. Muy bien. ¿En qué consiste el diseño estructural? Básicamente, en un resumen, es el arquitecto tiene el proyecto arquitectónico, lo conversa con el dueño de en este caso del centro comercial, el dueño acepta ese diseño arquitectónico y se lo pasan al ingeniero especialista en estructuras, que haga los cálculos de los elementos estructurales. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, dimensiones de los elementos, es decir, vigas, columnas, esa viga circular que tenía ese anillo de concreto que se tenía en la parte superior, y luego, ¿cuáles son las características de los elementos de la cúpula metálica que se va a colocar? O sea, calidad del acero, tamaño de los elementos, por ejemplo, el peralte es algún parámetro muy importante, ¿no? No tengo acá un ejemplo, pero si tú agarras una regla, ¿no? Si está horizontal, ¿no? Tú la puedes doblar fácilmente, pero si la pones vertical no se puede doblar, ¿sí o no? Entonces, eso se llama un momento de inercia, ¿no? Entonces, la física es muy importante en todo esto, y esto nos enseñan, pues, en la universidad. Este, el ingeniero debe calcular con, considerando todos los pesos que probablemente sea soportado por esa estructura, adicionalmente su peso propio, ¿no? Por ejemplo, en los edificios todavía nos falta mucho por estudiar, ¿no? En una estructura de concreto armado, más o menos el metro cuadrado, la masa que tiene un edificio de concreto armado, de vigas, columnas, placas, es de 1 tonelada, casi 1 tonelada por metro cuadrado. Entonces imagínate cuánta masa necesitamos para mantener a pocas personas, ¿no? Todavía hay que estudiar bastante, hay que estudiar mucho. Por ejemplo, ¿cuánto pesa un avión en comparación a la carga que carga, ¿no? Pasajeros y equipaje? El peso del avión es muchas veces más. Entonces hay que estudiar todavía eso. Muy bien, entonces este ingeniero calcula cuáles son las fuerzas que van a actuar sobre los elementos estructurales y hace los planos con unas especificaciones técnicas. Por ejemplo, un factor muy importante, los anclajes. En este lamentable accidente, colapso del techo, parece que un anclaje falló, otro anclaje falló y comienza el efecto de dominó, ¿no? Porque cada anclaje está diseñado para que soporte una cantidad de carga. Si uno de ellos ya no está cargando esa cantidad de carga, obviamente se reparten los demás y que no fueron tampoco calculados para esa sobrecarga. Entonces comienza el efecto de dominó. Entonces, número uno sería el mal diseño estructural. Número dos, el diseño estructural estuvo bien, pero el proceso constructivo estuvo mal. Es decir, no se hizo lo que decía, lo que aparecía en los planos de ingeniería. Entonces, el constructor, por error, por falta de fiscalización,
hay una supervisión permanente que debe supervisar que lo que está en los planos sea exactamente lo que está en obra. Entonces, si no ha habido esa supervisión adecuada y ha habido errores en el proceso constructivo, puede haberse también un error durante el proceso constructivo. Por ejemplo, los espaciamientos o el tamaño del perno del anclaje no fueron los adecuados. Entonces, si en el plano decía una medida y en la obra estuvo otra medida, entonces ahí que, bueno, ¿no? Y si hay algún cambio, cuando por ejemplo uno está en obra, yo también he tenido experiencia en obra, cuando por ejemplo se encuentra que hay necesidad de un cambio, de mover, por ejemplo, una tubería, mover tal vez alguna estructura, ¿no? Inmediatamente uno coordina con el proyectista. Le dice, oye, ingeniero, mire, venga inmediatamente porque tenemos un problema en obra, no podemos hacer lo que dice el plano, hay que hacer una modificación. Y es una coordinación entre el proyectista y el constructor, y donde está involucrado el supervisor, porque entre todos se tienen que poner de acuerdo y luego firmar, ¿no? ¿No? Un acta, que también puede ser el cuaderno de obra, con la modificación. Entonces, el constructor no puede, pues, cambiar alegremente medidas, eso no se hace, no se debe hacer. Entonces, ese sería el segundo error, ¿no? Problemas constructivos y una falta de supervisión durante el proceso constructivo. Muy bien, la otra falla puede ser que el diseño estuvo mal, ¿no? Y se enviaron los planos a la municipalidad y la municipalidad los aprobó. O sea, no se dieron cuenta que había un error en algún cálculo, en algunas medidas, en el diseño, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí también hay otra responsabilidad. Entonces aprobaron algo que no estaba bien. Siguiente, siguiente error. Ya, ¿cuántos van? Tres, ¿no? Cuatro. A ver, malos materiales. El constructor hace lo que dice el plano. Solicita a un proveedor que le dé, por ejemplo, las los anclajes o la estructura metálica, porque uno subcontrata esos trabajos. Entonces, puede ser que el proveedor no cumplió con las especificaciones técnicas de los materiales, o la calidad del material no era buena, o redujeron tal vez los tamaños de lo que se solicitaba. ¿Te das cuenta? Entonces, el proveedor que da también estos servicios, también habría que revisar si es que cumplió o no cumplió con lo que le solicitó el constructor y que estaba, ¿no?, bien especificado en los planos. Muy bien. Quinto error o quinto lugar donde puede haber ocurrido el problema. Sobrecargas. El puente, perdón, el techo estaba diseñado para una sobrecarga y de repente agregaron más carga de lo que para la cual estaba diseñado ese techo, perdón. Por ejemplo, más luminarias, más elementos decorativos, arquitectónicos, se llaman elementos no estructurales, una cobertura más pesada aunque eso era una lona, ¿no? O algún peso que no fue considerado. Por ejemplo, las tuberías contra incendio, ¿no? Por lo general también corren por los techos para que los rociadores no estén en la parte superior y en caso de un incendio en esta zona de comedor, se activen estos rociadores y obviamente apague el incendio, no apague el fuego, perdón. Entonces puede ser una sobrecarga para la cual no fue diseñada, ¿no? Sí, o sea, de repente en el plano no decía, durante el proceso constructivo los pusieron o hubo una necesidad de adicionar algún peso o cambiaron las especificaciones técnicas de los elementos arquitectónicos de cobertura, por ejemplo. O sea, estábamos viendo, no se ve la estructura metálica, sino se ve una cobertura muy bonita, arquitectónica, pero de repente los materiales que usaron eran más pesados de los que para los cuales estaba diseñado ese techo, también puede ser. Y la otra falla podría ser la falta de mantenimiento, es decir, si en la parte superior estaban ya oxidándose, por ejemplo, los anclajes y no le dieron el mantenimiento adecuado, entonces esto ¿qué produjo? Que un anclaje comience a fallar, más esfuerzos, ya no tenían la capacidad de soportar ese peso, se va esas fuerzas a los otros anclajes, se distribuye para los cuales no fueron diseñados y colapsa.
Y la última es la combinación probabilística, y aleatoria de todo lo que hemos mencionado. Entonces, lo que tiene que hacer ahora, bueno, como ha habido muy lamentables pérdidas de vida, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía, tiene que formar un equipo de peritos en el cual tiene que no solamente ver las características de la estructura, de los planos, sino también yo recomendaría que hasta tomar muestras de los materiales para ver si es que cumplían con las especificaciones técnicas que estaban en el proyecto de ingeniería. Entonces, es un proceso muy, muy largo, me parece, costoso definitivamente, pero que hay que hacerlo para que aprendamos qué cosa es lo que ha pasado y para que no vuelva a ocurrir. Entonces, hay responsabilidad del proyectista, del constructor, de los revisores, municipales, y también, obviamente, todo esto pasa por la responsabilidad, ¿no? Del dueño del establecimiento, que tenía que haber cuidado. O sea, no decimos, vamos a decir que directamente, no, pero me parece que hay una responsabilidad por lo menos civil allí. Ahora, pero claro, eso es muy importante porque de acuerdo a algunas imágenes que uno ve, por ejemplo, del Google Earth, hace algunos meses no había esa infraestructura que parece un reforzamiento, parece que es una añadidura, por alguna razón será, pues, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, sí, estábamos viendo que hay unos elementos diagonales que estaban justamente en la zona del colapso. Habría, como les digo, ¿no? Habría que ver si es que en los planos originales estaban o no esos elementos diagonales que parece que estaban como que agarrando, ¿no? Parece un desplazamiento de esas columnas. En realidad, esto lo verán los peritos. Habría que ver por qué en esa zona habían esas diagonales. Sin embargo, en la zona no colapsada no habían esas diagonales, esos elementos estructurales en diagonal que parecían, ¿no? Como unas, elementos para restringir un movimiento. Entonces habría que preguntarle por qué hicieron esos elementos externos si es que estaban originalmente en los planos. Muy bien, y en lo que respecta a este puente, hace un par de semanas, un puente acá al sur, un camión eh, que tenía una altura fuera de lo reglamentario, digamos, rompió un poco el puente, lo destruyó. Dígame una cosa, en Japón, supongo que hay algún medidor previo a la llegada de un camión para saber si pasa o no, para que no siga acá, no siga avanzando. Eso es muy fácil de hacer con un instrumento óptico que alerta al chofer que no puede seguir. Bueno, primero que en Japón, en Estados Unidos, en los países europeos, no hay este, un claro seguimiento a las normas, velocidades, por ejemplo, cargas, y los conductores saben que si no, están dentro de esa normatividad, son fuertemente multados, no solamente ellos, sino las empresas, ¿no? Y por eso que, en los estándares, en los manuales, ya están estas medidas preestablecidas, por ejemplo, cargas máximas en algunas vías, ¿no? Inclusive uno ve en los puentes donde dice que no, carga máxima, ¿no? 20 toneladas, 40 toneladas, ¿no? Entonces, el conductor ya sabe la carga que lleva. Entonces, hay un respeto irrestricto a las normas, a las normatividades, ¿no? Acá, por ejemplo, este, a veces los conductores no siguen estas normas. Es más, las empresas deberían también tener cuidado con que las cargas, pues, no superen ciertas alturas. Y con respecto a tu pregunta, eso que golpea la estructura, ¿no? ¿Por qué colapsan los puentes? Los puentes colapsan, en este caso, por varias razones. A ver, en el año 2017, Modesto, que hubo el fenómeno El Niño, más de 450 puentes colapsaron. Entonces, ¿cuál fue la razón? Las inundaciones. Esta es la primera razón por la cual colapsan los puentes. Son inundaciones, que son grandes avenidas de agua producto de las lluvias, para los cuales el puente no fue diseñado. Es decir, el puente fue diseñado para que pase por ahí, digamos, 200 metros cúbicos por segundo. Pasó 1000 metros cúbicos por segundo. No hay nada que hacer. ¿Te das cuenta? Entonces, por ejemplo, ¿no? El río Rímac,
ha tenido ahora estábamos hablando justamente con un ingeniero agrícola, dice que el volumen máximo, el caudal máximo, perdón, que ha traído el río Rímac es de 300 metros cúbicos por segundo. Entonces, con eso se hacen los cálculos, por ejemplo, y con factores de seguridad, obviamente. Entonces, esa es la primera razón, ¿no? Las, caudales que sobrepasan los diseños que son muy extraordinarios. Segunda razón, la que acabas de mencionar, los impactos. Entonces, por ejemplo, el día de hoy fui en el Puente Morón, allá en Lurigancho, Chosica, y estábamos viendo cómo la superestructura de los pilares estaba no, deteriorada por los impactos de las rocas, de las grandes rocas que llegan y chocan contra el pilar. Igual, ¿no? No puede ser no solamente en la superestructura, los pilares, sino en la superestructura en el caso de puentes viales que vienen los camiones y chocan, ¿no? El tercer factor por el cual fallan los puentes son las sobrecargas. Como habíamos mencionado anteriormente, un puente fue diseñado con una norma antigua, ahora los camiones pues cargan muchas toneladas, entonces el camión pasa con esa sobrecarga, para la cual no fue diseñado el puente y obviamente deteriora los elementos y puede hacer colapsar un puente. Y la otra razón es lo que probablemente haya pasado en el puente Chancay, es la socavación de la base. Es decir, ahí estábamos viendo que el pilar que aparentemente, estamos hablando siempre potencial, aparentemente colapsó, está a la salida de una curva, ¿no? Entonces, ahí hay una aceleración, hay una mayor velocidad del flujo del agua del río y eso podría haber causado la socavación. Entonces, hay muchos factores y otro, obviamente, son los malos procesos constructivos o la mala calidad de los materiales, como ya habíamos mencionado anteriormente. Entonces, todo esto pasa por lo que se llama la ingeniería forense. ¿Qué es la ingeniería forense? Al igual que la actividad forense es investigar y determinar cuál ha sido la causa o las causas por las cuales pasó, en este caso, el colapso de alguna infraestructura. Ahora, una pregunta, yo entiendo que en ciertos países una construcción pasa, antes de ponerse a hacer la construcción física, hay simulaciones en computadora de un puente, un edificio crítico, pasa por simulación de computadora. Eso se practica en el Perú, me parece que todavía, ¿no? No, sí, sí tenemos, ¿no? Acá tenemos, pero más bien, pero la computadora puede aguantar absolutamente todo, ¿no? O sea, por ejemplo, una vez vino un tesista, ¿no? Y me dice, oye, doctor, mire, tengo acá los resultados, ¿no? Entonces, para un sismo muy grande le salían desplazamientos en una edificación de dos pisos de altura, le salían desplazamientos de 45 centímetros en el techo superior. Y entonces yo le digo, oye, pero esto es completamente irreal. O sea, uno tiene una edificación de 2 pisos de albañilería. Albañilería quiere decir estas edificaciones muy comunes que tenemos acá en el Perú, ¿no? Estas edificaciones de muros de ladrillo con elementos de viga, columna, con techos aligerados, bueno. Entonces yo decía, a ver, imagínate tú que el segundo piso lo mueves 45 centímetros, ¿no? En una edificación de ladrillo, eso definitivamente ya está abajo, le digo. Entonces, ya eso es un colapso, pero sin embargo, para los análisis computacionales eso podría existir, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente no estaban considerando esos problemas que hay de adherencia, que en muchos programas son bastante complicados de simular, ¿no? Entonces hay límites, obviamente, si se hacen, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tenemos en los otros países que queremos tener acá también? Por ejemplo, un túnel de viento. ¿Para qué sirve un túnel de viento? Para saber cuáles son las fuerzas a las cuales están sometidas los elementos, por ejemplo, un puente, un edificio muy alto, ante estas fuerzas de viento. Recordemos, en Estados Unidos, un puente colapsó no por un sismo, sino por la acción del viento. No, las ráfagas del viento venían con tal de frecuencia que coincidió con la frecuencia natural de vibración del puente, entraron en resonancia, se generaron grandes desplazamientos y el puente colapsó, solamente por efectos del viento. Bueno, acá no tenemos vientos tan fuertes.
También otra simulación que se hace en Japón, bueno, en muchos países, ¿no? Son las simulaciones en mesas vibradoras, donde los elementos estructurales, inclusive se puede hacer a escala puentes, edificios, o alguna otra infraestructura, se coloca sobre una mesa que tiene 6 grados de libertad, ¿no? Tres horizontales, tres angulares, y los cuales tiene, perdón, dos horizontales, uno vertical y tres angulares, y uno puede representar de una manera casi fidedigna una onda sísmica. Y con eso se prueban las estructuras, ¿no? A escala o escala natural. Y por ejemplo, en puentes, o en el caso de ríos y costas, por ejemplo, tenemos los modelos hidráulicos, que tú muy bien dices, se pueden hacer simulaciones numéricas, pero por ejemplo, nuestro Laboratorio Nacional de Hidráulica habría que modernizarlo para poder hacer allí otros tipos de modelos hidráulicos, ¿no? Por ejemplo, se puede diseñar los efectos de, por ejemplo, un puente que esté en una curva, que es lo que acaba de pasar en Chancay. Muy bien, muy bien. Ok, Los finalmente, efectos, por ejemplo, de socavación. Sí, sí, finalmente, Miguel, tú has sido ministro de Construcción y Vivienda, ¿no? vivienda, Durante, construcción y saneamiento es el nombre completo del ministerio. más completo, más Sí. exacto. El ministro actual, según veo, es un ingeniero químico de la Universidad de Trujillo. ¿Tú crees que es apropiado que un ministro sea ingeniero químico? Bueno, y lo que yo pienso que si no tiene nivel, creo que conoce el sector, pero lo importante es que los que están en las partes técnicas también tengan el perfil adecuado, ¿no? En las partes técnicas, por ejemplo. Digamos que Eh, el cargo de ministro es político y puede ser cualquiera entonces, bueno, cualquier deberíamos tener, profesión. obviamente, deberíamos tener un conocimiento del sector definitivamente, ¿no? De todas maneras. Por ejemplo, en mi caso, yo ingeniero civil, estoy en la parte en el Ministerio de Vivienda, ¿no? ¿En qué otro ministerio podríamos, no, más o menos, trabajar adecuadamente? En el Ministerio de Transportes, por ejemplo, de Comunicaciones. Pero imagínate, ¿no? Yo podría tener, bueno, tengo el conocimiento, por ejemplo, de la parte de la educación superior técnica universitaria. Me podría desempeñar como, bueno, soy académico, docente de hace muchos años en el Ministerio de Educación, por ejemplo, ¿no? Es un ministerio también muy interesante. Pero uno tiene que aceptar, Modesto, cuando uno entra a esos niveles, lo primero que uno tiene que hacer es aceptar que uno no sabe todo. Y lo que tiene que hacer es buscar quiénes son las personas que pueden ayudar al desarrollo de ese sector, ¿no? Si necesitamos, por ejemplo, necesitamos agua por ejemplo, en Sedapal, ¿no? En Sedapal se necesitan 21 carreras, no solamente ingenieros sanitarios, no solamente ingenieros civiles, ¿ah? 21 carreras. Necesitábamos hasta sociólogos porque teníamos que ir a la parte superior a conversar con las comunidades para hacer los proyectos de agua, sobre todo, ¿no? Sobre todo por el trasvase, por ejemplo. Muy bien. En el, Me parece que lo que tiene que hacer el ministro, que es un cargo político, no es buscar a los mejores y designar a las personas que estén preparadas para el puesto para el cual se les va a asignar. Eso sí me parece muy, muy importante, ¿no? Por ejemplo, en los proyectos de agua y saneamiento, en la parte, el Ministerio de Vivienda tiene el Programa Nacional de Saneamiento Rural, por ejemplo. Allí, por ejemplo, llevarles agua no es tan complicado. El problema es qué hacemos con el desagüe. Entonces, ¿no es cierto? Entonces eso es muy complicado porque tú tienes una casa acá y tienes a cientos de metros otra casa o tal vez a 1 o 2 kilómetros la siguiente casa. Entonces, tener una tubería, ¿no? De agua, bueno, puede ser, porque las tuberías de agua, bueno, son más pequeñas, pero las tuberías de desagüe, muy complicado, ¿no? Entonces, por ejemplo, allí necesitamos toda la competencia de O sea que varias de todas maneras, autoridades. estimado Miguel, pero tú has sido ministro, puedo Sí, calificarte como político. Tienes que, supón que eres presidente de la República, digamos. Creo yo que no se podría, algo tiene que conocer, tiene que ser del claro. sector.
No puede ser, me parece a mí, un químico, un ingeniero químico en este campo. Pero por otro lado, yo estoy viendo acá el cuadro de ministros. Este, como soy curioso, me puse a ver dónde han estudiado los ministros. Entonces, cada universidad tiene un cierto número de ministros en Así, el Consejo de Ministros. La UNI no está, por ejemplo, un egresado de la UNI no está acá, está fuera de del radar, digamos. Este, hay una universidad que tiene cuatro ministros y el resto ah, tiene dos o uno. O sea, la universidad que tiene más ministros tiene cuatro y el resto dos o uno. A ver, te pongo una adivinanza política, un poco. ¿Cuál crees, no, cuál crees, según tú, cuál piensas, qué universidad que tiene cuatro egresados como ministros? no me quiero aventurar a dar ningún nombre. Di uno nomás de frente, a ver. A ver, pues dime. No me quiero aventurar a decir tal o cual universidad, ¿no? Sería, por ejemplo, ¿no? En Singapur, o en China también creo, en Singapur creo que fue, ¿no? De un gabinete, la mayoría de ministros eran ingenieros. ¿Por qué? Bueno, Porque como estaban, parece que eres demasiado político, te enteré que decirte, pues. ¿no? La universidad que tiene cuatro ministros y el resto dos o uno, no es una universidad licenciada, aparentemente está sin licenciamiento de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Y No, creo que no tiene entre licenciamiento. esos cuatro ministros hay tres abogados y una educadora, ¿no es cierto? Y la siguiente universidad que tiene dos, las que tienen dos es la de Trujillo, San Marcos, la de Lima y la Católica. Están. Pero por otro lado, el número de abogados que hay en el Consejo de Ministros, a ver, son tres más uno, cuatro, cinco, seis, siete, ocho abogados. ¿Ah? Ocho abogados en el Consejo de Ministros. Bueno, no. ¿Tienes alguna opinión al respecto? Tú dices, no, no Bueno, importa. como te mencionaba, ¿no? El político, el ministro, el alcalde, el gobernador, tiene que aceptar que no sabe todo. Y no porque lo nombra ministro, lo eligen alcalde, no ya viene la inteligencia y ya sabe todo, ¿no? Tiene No, ya que, sé, yo entiendo eso, pero abogados, pues, ya. Pero lo que tiene que hacer y acá va mi recomendación, ¿no? Lo que tiene que hacer esa persona y lo que hice yo en el ministerio es, puedes llamar a tus amigos, pero llama al amigo con el cual tú sepas que sea capaz y honesto para ese puesto. Segundo, ¿no? Hay unos puestos de confianza y se puede hacer eso, ¿no? Uno, ¿dónde mira primero, ¿no? A ver, ¿en qué persona puedo confiar? Y el otro es, que llamen a los mejores, ¿no? Que hagan me parece que acá, por ejemplo, y tú lo has pasado, yo lo he pasado, que, por ejemplo, uno empieza o uno recibe una administración con ciertos proyectos en ejecución y estos cambios de ministros, viceministros, directores, hacen que cambien muchas personas. Entonces yo pienso que acá, Modesto, también hay una situación laboral, ¿no? En el sentido de que aquellos técnicos que están formados para tal o cual puesto deberían permanecer en su puesto durante varios años y no estar rotando de puesto en puesto, de ministerio en ministerio, y luego que se pierde mucho tiempo. Entonces, ahí va la primera recomendación, ¿no? Que estos ministros tienen esa gran responsabilidad, no, los ministros, gobernadores, alcaldes tienen esa gran responsabilidad en la distribución de los perfiles para tal o cual puesto. Por ejemplo, lo que se ha detectado en la municipalidad de Trujillo, dicen que el gerente de gestión de riesgo de desastres de la municipalidad provincial tenía quinto de secundaria nomás. Entonces, el alcalde tiene que saber de GRD, bueno, se puede enterar, pero tiene que poner en ese puesto, Modesto, a la persona adecuada. O sea, hay una responsabilidad
Política, administrativa, ¿no? Claro, hasta civil, yo diría penal, ¿no? Tal vez, no, pero no lo sé, pero sí, ¿no? Hay una responsabilidad ahí. Entonces, acá lo que mi mensaje es, y así fuerte, contundente y firme, es que el ministro o los gobernadores tienen que designar a las personas adecuadas. Y ahora lo voy a decir, ¿no? Para mí, corrupción, ¿no? Es designar a una persona para la cual no está preparada para ese puesto y más corrupción todavía es aceptar un cargo público para el cual uno no está preparado. ¿Por qué? Porque esto lleva a dos problemas graves. Primero, que va a demorar mucho en tomar decisiones. Y segundo, lo más grave, modesto, es que ese funcionario público que no está capacitado para ese puesto pueda tomar decisiones erradas, los cuales perjudicar definitivamente de manera económica al país y muy probablemente a la vida de las personas. Así que mucho cuidado con eso. Muy bien, ahora esto, eres bastante político, francamente, pero, o sea, darle confianza, la universidad de mayor confianza para el actual régimen es la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, que mala suerte no tiene licenciamiento, me parece. Ahora, tú has tenido responsabilidad en el SISMIT, te has dado una vuelta en la Universidad de Ingeniería y todos los edificios cumplen las normas, están bien, no hay peligro de algún sismo que produzca problemas. ¿Has tenido esa oportunidad o no te has interesado? Definitivamente, claro. Se ha hecho un estudio de vulnerabilidad sísmica. Mira, a ver, mm, las, nosotros nosotros diseñamos las estructuras según una normatividad vigente. Viene un sismo, vemos las consecuencias de ese sismo, lo que ha pasado, por ejemplo, en el año 96. Un claro ejemplo, mira cómo funciona la ingeniería civil. Viene el sismo en el año 96, fuimos a ver qué cosa es lo que había pasado, se detectaron fallas, ¿no? Esas fallas se analizan numéricamente de manera ingenieril y hacemos una propuesta de cambio de norma para que los siguientes edificios ya no fallen como fallaron los edificios que fueron construidos antes de 1996. Entonces, cada vez las normas de diseño se vuelven más y más exigentes. No, pero Entonces, yo me refería a si hay edificios en la UNI que hubieran merecido pues un reforzamiento o algo, porque a parece. eso voy, a eso voy. Entonces, ¿cuándo ha sido publicada la última norma de diseño sismo resistente en el Perú? En el año 2018. Es decir, si hacemos una revisión de las características de las edificaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería, y no solamente de la UNIA, sino de muchas universidades, no están cumpliendo las normas ni de arquitectura, ni de las normas de diseño sismo resistente. Muy bien. ¿Qué hay que hacer? Hay que empezar a hacer lo que ya, la propuesta, ¿cuál es, no? Por ejemplo, en nuestro pabellón de ingeniería civil, hemos detectado que es muy flexible ante un evento sísmico. ¿Qué hay que hacer? Lo que acabas de mencionar, un proyecto de reforzamiento. La Facultad de Arquitectura también tiene estas columnas bastante esbeltas, que en esos años de diseño las permitían, pero ahora con los nuevos códigos no. Entonces, hay que hacer ese proyecto de reforzamiento. Hay unas, se llaman exoestructuras o hay disipadores de energía que pueden ser colocados. Y hay otros edificios, sí, que son tan antiguos que es más barato demoler y hacer uno nuevo que estar reforzando. Entonces, todo eso depende de dos análisis. El análisis de la resistencia real de ese edificio con toda la infraestructura que está dentro, ¿no? Y cuánto costaría reforzarlo. Perdón, ¿y cuál es el sistema de reforzamiento? Y el segundo análisis es cuánto costaría este sistema de reforzamiento y si es mejor demoler ese edificio y hacer algo nuevo. O sea que, pero bueno, entonces habría que hacer bastante cambios en la UNI. Para eso Claro, se requiere recursos. yo pienso que, ¿cómo se llama? Nuestra universidad tiene que hacer un cambio bastante tecnológico, obviamente. Ahí, por ejemplo, estamos en nuestra facultad, por ejemplo, hay un edificio que está cerrado, el, el famoso paraboloide, ¿no? Así lo Está, vi la vez pasada, tomamos algunas imágenes, ya los cierres están descubiertos,
Y nos preocupó, por eso hicimos un pequeño programa al respecto. Por ejemplo, ¿qué hacemos? ¿Reforzamos esa estructura o la se demuele y se hace otra cosa? Bueno, Entonces, parece que los arquitectos dicen que es un patrimonio de la universidad, es una especie de... bueno, más que el arquitecto, creo que los ingenieros civiles no tienen una cierta, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la palabra adecuada? Cariño, puede ser, no sé, por esa infraestructura, que fue una infraestructura bastante icónica durante por varias décadas, ¿no? Porque fue calculada con herramientas que no tenemos ahora, obviamente. Y bueno, fue el mismo proceso constructivo, no debe haber sido bastante complejo por la forma que tiene, ¿no? Es un doble paraboloide, ¿no? Entonces, o cuádruple, ¿no? ¿Tiene cuántas salas? Tres, creo. Entonces, una estructura bastante compleja y muy bien calculada. Ha pasado varios sismos, ¿no? El sismo Sí, del sí. 70, 74, ¿no? Pero ya, pues, la falta de mantenimiento y como cualquier infraestructura, naturalmente se degrada. Es igual en nuestras casas, que estamos cambiando frecuentemente las tuberías, los caños, ¿no? Los grifos. ¿Por qué? Porque naturalmente se desgasta y hay que hacerle mantenimiento, ¿no? Por ejemplo, otro día podemos hablar un poco más acerca del puente, ¿no? ¿Debió haberse hecho mantenimiento? Sí. ¿Y qué cosa era mejor, hacer mantenimiento o construir otro puente? Entonces, como digo, ¿no? El análisis pasa, ¿no? Por dos partes, ¿no? La parte de ingeniería y la parte económica. Bacán. Mira, no quiero abusar de tu buena voluntad, pero quisiera consultarte algo. Como yo soy curioso y a veces causo problemas, pero no puedo evitarlo. Te voy a mostrar un video que hice que me llamó mucho la atención. Yo no soy ingeniero civil, pero mira lo que me llamó la atención. Te voy a mostrar, ¿ah? A ver, Ahí va, deja ver. Un momentito. Vamos a ver. Entonces acá. Ya, ya te ves a sí, sí, sí. ver. Este es el Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias de la UNI, eh, que es moderno, creo que tiene unos 5 años por ahí. Pero lo que me sorprendió, el diseño, tú notas aquí, notas estos cuadraditos acá, ¿lo Sí, notas? sí. Estos cuadrados son piscinas, prácticamente. O sea que no hay ningún tipo de desagüe. En lugar de haber tenido una, digamos, algo para drenar, qué sé yo, si hay una lluvia fuerte, todo esto se convierte en una piscina. ¿Tú, tú crees que eso es normal, que se haga eso? Bueno, por lo general siempre se diseñan con sistemas de drenaje, ¿no? Son las vigas invertidas, supongo. Entonces, para no ver las vigas abajo, lo que se hace es invierte la viga, ¿no? Y por eso que el peralte está hacia arriba, no hacia abajo. Debe ser eso, tal vez. Y claro, ¿no? Si es que no hay, todo se puede hacer, ¿no? Se puede allí mejorar ese diseño poniendo sistemas de drenaje, porque parece que también hay un equipamiento en la parte superior, ¿no? Entonces, si No no hay un sé, sistema de drenaje, si no hay tiene un que sistema, tener drenaje, pero no, pues no tiene drenaje esto. bueno, si no tiene, hay que ponerlo simplemente, Hay que ¿no? hacerlo, es una buena Claro, recomendación. Entonces, para la claro, sí, sí. gente de la facultad, porque si viene de repente, eso se llama prevención. Si viene una lluvia fuerte, se llena de agua y podría infiltrarse en el techo hacia abajo, ¿no? Bueno, ya no nos queda más tiempo. Te Muy agradezco. bien, Modesto. Muchas gracias por esta práctica. No, te agradezco a ti más bien la amabilidad. Sí, sí, y el mejor de los éxitos, estimado Modesto. Muy bien, amigos, muchas gracias. Ha sido el ingeniero Miguel Estrada, ex ministro, ¿cómo es? De Vivienda, Vivienda, construcción y saneamiento. profesor de la Universidad de Ingeniería, gran experto en este tema y además presidente del capítulo de Ingeniería Civil del Consejo de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. Gracias a ustedes, Correcto. amigos. Será hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao, chao. Chao.
La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.